Amén. Bueno, hermanos, vamos con la enseñanza. Vamos a nuestra Biblia, Tito, capítulo 2, del 3 al 5. Voy a leerlo, hermanos, y ustedes con su vista. Dice así: las ancianas, asimismo, sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Bueno, este pasaje tenemos que ir al contexto de Tito. Ahorita vamos para allá. El apóstol Pablo le escribe a Tito. Tito era un cristiano, un creyente, se había convertido y era el pastor de una iglesia, la iglesia de Creta. Creta era una isla griega y en esa isla se encontraba Creta, y en Creta se encontraba la iglesia cristiana. Así es que el apóstol Pablo le escribe a Tito por las razones que más adelante vamos a ver, pero les comento, les voy a adelantar un poco. El apóstol Pablo tenía una gran preocupación porque en esa iglesia cristiana estaban sucediendo cosas que no estaban conforme a la voluntad de Dios. Así es que Pablo le escribe a Tito y le dice la razón por la cual Pablo había dejado a Tito ahí en esa iglesia de Creta, para que corrigiera todo lo que estaba mal en la iglesia de Creta. Entonces ya les adelanto algo, pero vamos a ir a las escrituras. Tito capítulo 1, del 4 a 16. Dice así: a Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios, Padre y del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Bueno, aquí vemos la causa por cual estaba Tito en esa iglesia. Dice para que corrigiera lo deficiente. Dice el versículo 6: el que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni rebeldía. Bueno, Pablo aconseja aquí a Tito cómo tenían que ser los ancianos, los obispos, o como hoy los conocemos, pastores. Así tenían que ser. Y dice en el 7: porque es necesario que el obispo sea irreprensible, como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra, fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Más adelante dice, versículo 10, porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Este testimonio es verdadero, por tanto repréndelos duramente, para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas o cuentos judaicas, ni a mandamientos de hombres
que se apartan de la verdad. Todas las cosas son puros para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Y bueno, aquí vemos cómo el apóstol Pablo está aconsejando aquí a Tito. Inciso A, puse aquí, punto número 1, requisitos para los obispos. ¿Cómo tenían que ser los obispos? Hombres que iban a tomar el ministerio del pastorado, como lo conocemos hoy en día. En el versículo 9 lo dice. Si alguien me lo puede leer, o si no yo lo leo para que escuchen los que van a estar viéndonos por allá. Dice el versículo 9. Los requisitos están en el versículo 9, ¿sí? Que tenía que ser este obispo retenedor de la palabra, fiel tal como ha sido enseñada. Y bueno, ese era uno de los requisitos de este hombre que iba a ejercer el ministerio. Retenedor de la palabra. ¿Qué quiere decir eso? Que esa enseñanza que iba a recibir este hombre, que iba a ejercer el ministerio de pastor, que no solamente iba a escuchar la palabra, sino que la iba a retener. ¿Qué quiere decir eso? Que la iba a poner en práctica, que la iba a creer. Dice en el versículo 9, exhortar con sana enseñanza, en el versículo 9, y que este hombre que iba a ser el pastor de esta iglesia de Creta y de otras más iglesias alrededor, que este hombre iba a exhortar con sana enseñanza. ¿Por qué comento esto, hermanas? Porque iba a ser instruido, pero cuando él fuera instruido iba a enseñar a la iglesia con una sana enseñanza. Obviamente sabemos que la enseñanza tenía que venir de las Sagradas Escrituras. En el punto número 2 puse así: también había falsos creyentes ejerciendo en el ministerio. Había obispos o pastores, como hoy les llamamos, que eran falsos creyentes, tanto cretenses y judíos, que eran falsos. Inciso A, hablaban vanidades y engañaban a la iglesia. En el versículo 10 dice así en el versículo 10, porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la incircuncisión. Es lo que hacían ellos, engañar a la iglesia. ¿Y cómo nos engañaban? Según el versículo 10, hablaban vanidades, cosas huecas sin provecho, y también engañaban a la misma iglesia. Versículo 11 dice, enseñaban para obtener ganancias. Es lo que dice el versículo 11. Dice así: a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancias deshonestas lo que no conviene. Aquí vemos que estos falsos obispos trabajaban, enseñaban, pero para obtener ganancias deshonestas, ¿no? Probablemente obteniendo economía de la iglesia. Y bueno, eso lo dice el versículo 11. El versículo 12, hablaban mal de los cretenses. Eran hombres que estaban en el ministerio, que hablaban mal de la iglesia de Creta. Versículo 12, uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Así que vemos cómo estaban calumniando a los hermanos, a la iglesia de Creta. Versículo 13, cretenses viviendo de una manera incorrecta. Dice el versículo 13, el apóstol Pablo le dice a Tito: este testimonio es verdadero. O sea, lo que dicen de los cretenses, que son mentirosos, que son malas bestias, glotones, ociosos, dice el apóstol Pablo, este testimonio es verdadero. O sea, era verdad que así estaban viviendo los cretenses. Por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe.
Aquí vemos en el inciso A, creyentes escuchando falsas enseñanzas y mandamientos de hombres. En el inciso, versículo 14, vamos por acá. No atendiendo a fábulas judaicas, o sea, los cretenses, ¿qué estaban haciendo? Poniendo atención a enseñanza de los judíos y a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Y aquí es muy importante resaltar esto. Esta iglesia de Creta estaba escuchando enseñanzas falsas de quienes, de los que estaban ejerciendo el ministerio de obispado, estaban muy atentos a las enseñanzas de los judíos, y las enseñanzas de los judíos que eran falsas enseñanzas y mandamientos de hombres. Y bueno, yo puse aquí en el inciso B, se estaban alejando los cretenses de la verdad. En el versículo 14 dice así: no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Es un peligro, estaban en peligro esta iglesia de Creta, porque estaban siendo atentos a estas enseñanzas. Y hermanas, es importante detenerme un poquito aquí, que como jóvenes, ustedes jóvenes, es un peligro que ustedes pongan atención a enseñanzas que están desviando la vida de mujeres creyentes, enseñanzas que están fuera de la iglesia, que no son bíblicas, quizás amistades que no son creyentes, quizás familiares que no son creyentes, que hay enseñanzas que están en contra de la voluntad de Dios. A veces hay consejos que se les da a las jóvenes, y yo los recibí cuando fui joven. Deja a tu marido, tú estás muy bonita y te vas a encontrar otro mejor. O puede ser que también estemos escuchando mandamientos de hombres, ¿no? Eso es un peligro muy grande para ustedes, hermanas jóvenes. Y bueno, el apóstol Pablo estaba muy preocupado por esa iglesia, porque esta iglesia estaba poniendo atención, o como dicen por ahí vulgarmente, parando oreja a enseñanzas que no venían de la Escritura y a mandamientos de hombres. Y hermanas, pues les exhorto que ustedes no pongan atención a esas enseñanzas. ¿Cuál es el peligro en el versículo 14 al final? Que se apartan de la verdad. Los cretenses, la iglesia de Creta, se estaba apartando de la verdad. Es un peligro, hermanas, poner atención a enseñanzas que no vengan de la Escritura, porque ¿qué va a pasar con nosotras o con ustedes? Se van a apartar de la verdad. Y ustedes van a ver que lo bueno lo van a ver como malo, o lo malo lo van a ver como bueno. Debemos estar atentos en esa parte y no estar atendiendo a enseñanzas que no vengan de la Escritura. Así es que el apóstol Pablo estaba preocupado por esa razón. Inciso C. Hombres en el ministerio decían conocer a Dios, pero sus acciones lo negaban. En el versículo 16, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables, rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Estos hombres que estaban ejerciendo el ministerio de obispado o pastorado, como lo conocemos, estos hombres decían conocer a Dios, pero sus hechos decían otra cosa, negaban a Dios con sus acciones. Bueno, hermanas, en Tito 2, 1 al 5, consejos para Tito. Son consejos para Tito. El apóstol Pablo está aconsejando a Tito. Y bueno, enseñanza que iba a dar Tito a esta iglesia tenía que ser una sana enseñanza. Obviamente, enseñanza ¿de dónde tiene que provenir, de las santas escrituras, de la palabra de Dios. Así es que Pablo le dice en el versículo 2:1, dice así: pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Lo que vas a enseñar, lo que vas a hablar, debe estar de acuerdo con la sana doctrina, o sea, con las enseñanzas de las Sagradas Escrituras. Inciso B.
Carácter de las ancianas para enseñar. Dice el versículo 2, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Aquí cuando habla de ancianos, pues está hablando ya de los hombres que iban a estar ¿en dónde? En el ministerio, ¿no? Como pastores, como obispos, que iban a estar dedicados a la enseñanza de las santas escrituras, hermanos. Entonces, el carácter de los ancianos, ya lo vimos. Inciso C, carácter de las ancianas. Dice versículo 3, las ancianas, asimismo, sean reverentes en su corte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras de bien. Carácter de las ancianas. Ese tenía que ser el carácter. Ancianas, aquí se está hablando de ancianas mayores de edad. ¿Por qué? Porque más adelante lo va a explicar. Porque se menciona más adelante mujeres jóvenes. Así es que aquí sí está hablando de ancianas como mujeres, hermanas mayores. Y bueno, aquí me detengo un poquito, hermanas. Veo yo que el apóstol Pablo estaba preocupado por muchas áreas que estaban sucediendo en esa iglesia, ¿no? Había falsos pastores, estaban enseñando cosas que no estaban bien. Pablo está aconsejando a Tito cómo tenían que ser los obispos, los pastores. Y a mí, ya estudiando esta parte, me sorprendió tanto que como el apóstol Pablo, ya siendo un hombre mayor de edad, porque si era mayor más que Tito, estaba preocupado por lo que más adelante vamos a ver, por las mujeres jóvenes. Así es que Pablo le dice a Tito que las ancianas deben de ser de esta manera: reverentes en su corte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. En el versículo 3 habla del ministerio de las ancianas, maestras del bien. O sea, las ancianas iban a ejercer un ministerio. ¿El ministerio en dónde? ¿De dónde? De las santas escrituras. Maestras del bien. Hermanas, aunque nosotras somos mujeres mayores y tenemos experiencia en áreas que ustedes aún todavía no han podido quizás ver, recuerdo yo a mi edad que no veía cosas que hoy veo, ¿no? Ahora nos juntamos las hermanas a platicar y vemos cosas que cuando fuimos jóvenes no lo pudimos ver, pero a esta edad Dios nos ha dado de su bendición a través de las santas escrituras. Nosotras podemos ver pues que cometimos muchos errores por ser jóvenes. Así es que ustedes no se sientan como atacadas por nosotras. Nosotras cometimos muchos errores. En mi caso cometí muchos errores como esposa, también cometí muchos errores como madre. Y estamos en ese crecimiento también las hermanas mayores. Estamos estudiando, preparándonos y no hemos llegado a ese nivel de perfección, hermanas, y jamás lo vamos a llegar a ese estado perfecto hasta el día de la glorificación, cuando Cristo cierre nuestros ojitos, hasta ese momento. Pero en esta tierra, hermanas, nosotros las mujeres, hermanas mayores, no vamos a llegar a ese punto de perfección. Así es que sí tenemos experiencia más que ustedes por la edad, pero nuestras experiencias algún día vamos a comentar y es bueno, pero no vamos a tomar nuestras experiencias como la autoridad para ustedes. Vamos a tomar, vamos a darles a ustedes enseñanzas, pero que van a venir de las sagradas escrituras, hermanas. Dice: las ancianas así mismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Así es que, versículo 4, que enseñan a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Estas enseñanzas, hermanas, que ustedes van a recibir, van a ser
enseñadas a ustedes por las Sagradas Escrituras, que enseñen a las mujeres jóvenes. Y aquí están las jóvenes, aquí están ustedes mencionadas. Me imagino que el apóstol Pablo estaba preocupado, ¿no?, por las mujeres que en aquellos tiempos existían, que estaban en Creta, en esa iglesia. Así es que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Las mujeres jóvenes, hace más de 2000 años fue escrito este consejo, lo dio Pablo a Tito, ¿verdad?, hace más de 2000 años. Sin embargo, hermanas, en este tiempo, ustedes también como jóvenes deben de ser enseñadas, pero obviamente enseñanzas que vengan de las Santas Escrituras. Dice, amar a sus maridos y a sus hijos. Bueno, ¿qué vamos a enseñar nosotras, hermanas? Temas que hablen del amor, porque dice que enseñan a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Eso vamos a hablar en los temas más adelante, temas que hablen del amor. Cómo amar a los esposos y a los hijos. También vamos a hablar temas, según el versículo 5, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Entonces, estos son los temas que vamos a dar más adelante, donde las jóvenes deben de recibir temas de la prudencia, de la pureza, cuidadosas de su casa, temas donde deben de ser buenas según Dios, sujetas a sus maridos. Y dice el versículo 5 al final, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. El propósito, no blasfemar la palabra de Dios como creyentes ante los incrédulos. Porque, hermanas, ¿qué estaba pasando en esa iglesia de Creta? Que había jóvenes que estaban viviendo mal, esposas y madres, y lo que estaba sucediendo es que la palabra de Dios estaba siendo blasfemada. Es lo que queremos nosotras y Dios mismo en esta tarde, que no sea blasfemada la palabra de Dios, porque dicen, ay, esta hermana es cristiana, dice que cree en Dios, pero mira cómo es como madre, mira cómo es como esposa. Entonces, Dios quiere que la palabra de Él mismo no sea blasfemada. ¿Qué es blasfemia, hermanas? Si alguien me lo quiere decir. Insulto, una ofensa hacia Dios. Exactamente, eso es blasfemia, ofensa verbal contra la majestad divina, lo que dijo Greta. Eso es el propósito, hermanas. Estas reuniones que vamos a tener más adelante es que la palabra de Dios no sea blasfemada por las creyentes, porque eso estaba sucediendo ¿en dónde? ¿En qué iglesia, hermanas? Según la Biblia, en Creta, que estaba siendo la palabra de Dios blasfemada. Y bueno, hermanas, esa es la razón por la cual estamos aquí. Queremos serles de bendición las hermanas, yo y juntamente con las hermanas. Queremos que ustedes puedan obtener conocimiento de la palabra de Dios, y queremos, sobre todo Dios, haciéndonos a un lado nosotras, Dios mismo, quiere que ustedes sean bendecidas en sus matrimonios, como esposas, como madres, y que no suceda lo que sucedió con alguna de nosotras. Yo me convertí a Cristo cuando yo tenía 35 años, tengo hoy 38 años, y bueno, sí pasé por momentos muy difíciles sin la guía de Dios, no porque Dios no quería que yo me acercara a Él, sino por el duro corazón que yo tenía, por el rechazo a Dios mismo. Pues sufrí mucho siendo esposa y siendo madre, por rechazar las enseñanzas de Cristo. Aunque no era creyente, habían por ahí vecinas que me querían hablar de Dios y yo me negaba. Entonces, hermanas, ese es el propósito. Les estamos anunciando lo que va a haber más adelante, porque podrán decir, bueno, ¿para qué nos están llamando, no? ¿Por qué nos vamos a congregar? Bueno, porque para Dios ustedes son muy especiales e importantes, hermanas. Ustedes no están solas.
Sé y conozco a cada una de ustedes, unas las conozco más, otras menos, pero sé que ustedes, hermanas, pasan quizás momentos difíciles como esposas, pasan momentos difíciles como madres, a veces no saben qué hacer, pero aquí vamos a hablar de temas importantes, como ser una buena madre, ¿no? De acuerdo a las enseñanzas de las Santas Escrituras, hermanos. Y bueno, menciono y he estado mencionando que nuestras enseñanzas deben de venir ¿de dónde? De las Santas Escrituras. La hermana Alejandra tiene 2 versículos bíblicos que nos quiere compartir y nos quiere explicar. Nosotros vamos les voy a explicar lo que es, si nos vamos a 2 de Timoteo 3, 16, 17. Aquí en Timoteo nos dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, eternamente preparado para toda buena obra. Aquí lo único que me gustaría nada más antes de empezar a decirles este pasaje, ahorita la hermana María nos estaba diciendo que es bien importante estar preparadas, estar estudiando, y lo que vamos a preparar aquí, Pablo le está diciendo a Timoteo, era un aprendiz, y él en ese tiempo, cuando él estaba pastoreando en esa iglesia, había muchos problemas de este tipo. Por esa razón le estaba enseñando a Timoteo que las Sagradas Escrituras tenían que basarse en él, o sea, en esto. Y por ejemplo empezamos, dice, toda escritura es inspirada por Dios. ¿Qué es inspirada? La palabra inspirada en griego es theonostos. Theonostos se divide, son 2 palabras compuestas. Theos es Dios y neustos es espíritu, es aliento y es soplo. ¿Qué quiere decir cuando toda la escritura es inspirada por Dios? Toda la escritura es un soplo de Dios. Fue inspirada la Biblia. Hay más de 40 autores que formaron esta Biblia y todos fueron inspirados por Dios. Entonces quiere decir que toda la escritura es palabra de Dios, es el soplo de Dios. Por eso dice inspirada. Hay otra palabra ahí que dice útil, útil para enseñar. ¿Qué es útil? Es provecho. Esta palabra produce provecho a un fruto de enseñarnos. ¿Qué nos va a enseñar? A dar la dirección a lo que es correcto, a lo que es el camino. Puse yo aquí, fíjense, dar dirección a los hombres y a los creyentes en cuanto al camino porque deben andar. Cristo es el camino, como nos lo dice en Juan. Jesús es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por Él. Entonces aquí le está enseñando a Timoteo eso. Otra palabra que viene ahí, bien importante en el 16, redarguir. ¿Qué significa redarguir? Cuando nos señalan el error que estamos. La Biblia, si tú la lees, te va a manejar y va a redarguirte y te va a decir, estás mal o estás bien. Es un redargüimiento, nos indica el camino que debemos de seguir, que es el camino de Cristo, o cuando no estamos siguiendo el camino de Dios, el correcto. Ahí dice también corregir. ¿Qué es corregir? Nos proporciona información y nos ayuda a que necesitamos para reformar el buen camino. Corregir aquí, por ejemplo, si dice instruye al niño desde pequeño y cuando fuere viejo no se apartará de la palabra. También dice que si tú corriges a tu hijo te dará corona, ¿sí? O sea, ¿qué quiere decir? Te dará honra, te ayudará. Entonces la palabra de Dios aquí dice que nos ayuda a corregir para instruir en justicia.
¿Qué es instruir? Nos ayuda a mantenernos en un sentido por medio de la disciplina y la aflicción de límites, ¿sí? La justicia es la ley inmutable, ¿sí? La ley que recibimos bendiciones cuando obedecemos los mandamientos de Dios. La ley de justicia también exige que recibamos un castigo por todo pecado que cometemos. Entonces la Biblia aquí es muy clara cuando le está diciendo Pablo a Timoteo, toda la palabra es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Sí? Y el 17 dice, a fin que el hombre de Dios sea perfecto, eternamente preparado para toda buena obra. Nosotros día a día nos estamos perfeccionando, día a día, por eso tenemos que leer las Sagradas Escrituras. Dice la palabra, orar sin cesar, estar siempre atentos, estar siempre gozosos, pero hay que estar leyendo la palabra, porque eso es lo que nos va a ayudar a corregir nuestro camino, para que nuestra meta es Cristo Jesús, pero necesitamos día a día prepararnos. No podemos dejar de leer las Escrituras. Muchas veces decimos, no agarro el libro o la Biblia porque me canso, me duermo. Es bien importante pedir ayuda al Espíritu Santo para que pueda caernos así el entendimiento. Entonces, ¿qué nos dice en 2 de Timoteo 3:16? Que toda la Escritura es inspirada por Dios, ¿sí? Útil para corregir, para enseñar, para redarguir, para corregir, ya me lo dije diferente, para instruir en justicia, ¿sí? ¿Para qué nos va a llevar a todo esto? A ser buenas mujeres, como lo que estaba hablando ahorita, a ser buenas mujeres el día de mañana y poder a nuestros hijos ser ejemplo. Nosotros ahorita estamos estudiando y estamos aprendiendo día a día también en el camino del Señor, que hay que corregir cosas que nos equivocamos y hay que corregir. Vamos a leer 2 de Pedro, por favor. 2 de Pedro 1, 20 y 21. Habíamos dicho que todo, la Biblia, tiene siglos y es un libro que todavía es útil. Es un libro que fue inspirado por Dios y ha pasado siglos y siglos y la Biblia sigue existiendo y sigue penetrando como espada de dos filos. Tanto penetra para ustedes como penetra para nosotros. ¿Sí? Leemos 2 de Pedro 1:20. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es interpretación privada. Ninguno de los autores de los libros que escribieron la Biblia fue para algo personal, privado para ellos, sino fue soplo de Dios para que nos sirviera a todas las generaciones. Y vemos el 21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados ¿por quién? Por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo sabemos que es una de las personas que es Cristo Jesús. Cuando Jesús vino aquí a la tierra dijo, yo es necesario que yo me vaya y esté con ustedes. El Espíritu Santo es el que nos redarguye, el que nos corrige, el que nos instruye para seguir poder entender las Sagradas Escrituras. Bueno, hermanas, pues ya me explicó la hermana Alejandra acerca de estos dos versículos muy importantes para nuestro crecimiento espiritual. Y bueno, tenía que mencionar esto la hermana porque bueno, el apóstol Pablo estaba aconsejando a Tito. Obviamente Pablo era un apóstol, pero como ya estudiamos, hermanas,
que habló siendo inspirado por el Espíritu Santo. Estos consejos que estaba dando Pablo a Tito, especialmente ahorita hablando de las mujeres ancianas y jóvenes, estaba aconsejando a Tito, pero sabemos que fue inspirado por Dios. Otra cosa, hermanas, las enseñanzas que ustedes van a recibir deben de verlas ustedes como la autoridad divina, que son las Sagradas Escrituras. Van a ser enseñanzas que nos vamos a pegar a lo que es la palabra de Dios. Y para ustedes, hermanas, va a ser la autoridad, las Santas Escrituras. Va a haber temas quizás que no van a ser muy cómodos para ustedes, van a ser incómodos para ustedes, pero tienen ustedes que ir a las Escrituras para ver si es verdad lo que estamos enseñando. Y bueno, en el inciso A, la autoridad de las Sagradas Escrituras. Las Santas Escrituras fueron autoridad para el pueblo de Dios en el antiguo pacto. Deuteronomio 4:2. La hermana Yolanda nos va a leer ese versículo. Con calma, hermanitas, tenemos tiempo. Deuteronomio 4:2. Así es que el pueblo antiguo, hermanas, en el Antiguo Testamento, el pueblo de Dios tomaba las Santas Escrituras como la máxima autoridad. Dice Deuteronomio 4:2 así: No añadiréis nada a la palabra que yo os mando, ni quitaréis nada de ella, para que guardéis los mandamientos del Señor vuestro Dios, que yo os mando. Pues aquí está diciendo que no vamos a quitarle ni añadirle a la palabra de Dios. Así es que en este punto el pueblo de Dios en el antiguo pacto tomó las Sagradas Escrituras como la máxima autoridad. Inciso B, las Santas Escrituras fueron la autoridad para Cristo. Mateo capítulo 15. Disculpen, hermano, ese versículo no lo anoté muy bien, pero sí está en Mateo 15, por ahí lo busquemos. Bueno, hermanitas, ahí sí ya tengo por ahí mi libreta, donde vemos en ese versículo que Cristo tomó las Santas Escrituras como la máxima autoridad. Buscan Mateo 15, hermanos, disculpen, creo que esto sucede por los nervios. Vemos cómo Cristo toma las Escrituras como la máxima autoridad. Disculpen, hermanas. Vamos a buscar el otro versículo, ahorita nos vamos para allá, que las Santas Escrituras fueron una autoridad para los apóstoles, Hechos 8:35. Ahorita lo lee la hermana Yolanda. Entonces Felipe abrió su boca y, comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. El otro pasaje, hermanas, donde las Santas Escrituras fueron autoridad para las comunidades cristianas, Hechos 17:11. Hechos 17:11. La hermana Yolanda me lo va a leer, por favor. Estos eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando diariamente las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Bueno, hermanas, aquí estamos viendo en este punto, en el punto D, inciso D, perdón, donde las comunidades cristianas, las primeras comunidades cristianas, tomaban las Santas Escrituras como la autoridad. Así es que los apóstoles llegan a esta iglesia de Berea, y la iglesia de Berea dice que escudriñaba todas las cosas si eran verdad, lo que estaban siendo ellos enseñados por los apóstoles. Y eso es para ustedes, hermanos, que las enseñanzas que vamos a dar nosotras deben de escudriñar si de verdad las enseñanzas vienen de las Sagradas Escrituras.
Es una responsabilidad, sobre todo de ustedes, hermanas, escudriñar si estas cosas que enseñamos son de las Sagradas Escrituras. Hay un pasaje de la Biblia que está en Juan 8, hermanas. Ahí en Juan 8, Cristo le dice así a estas personas. Juan 8, 47. Jesús le dice a estas personas: el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Bueno, hermanos, las enseñanzas que van ustedes a recibir, si ustedes son de Dios, van a aceptar esas enseñanzas y las van a poner en práctica, o sea, por obra, hermanos. Eso es lo que hoy aprendimos, que las Santas Escrituras deben de ser la autoridad para ustedes.